El accidente ocurrió un martes por la tarde, exactamente a las 3:47. Lo recuerdo con absoluta claridad, porque miré mi reloj apenas unos segundos antes de que todo cambiara. Estaba cruzando la calle San Fernando, en Sevilla, por el paso de peatones y con el semáforo en verde. Todo estaba en orden. De pronto, un BMW negro apareció girando a la derecha sin reducir la velocidad ni prestar atención. El impacto fue inmediato. Salí despedido varios metros y terminé cayendo sobre el pavimento. Sentí un dolor insoportable que recorría mi cadera, mi brazo y la cabeza al mismo tiempo. El conductor frenó de golpe y salió del coche. Era un hombre joven, de poco más de 20 años. Tenía el rostro completamente pálido. «Dios mío, está bien. No lo vi, se lo juro, no lo vi». Intenté incorporarme, pero una punzada brutal en la cadera izquierda me dejó sin fuerzas. Mi brazo derecho tenía una posición imposible. Necesito ir al hospital», conseguí decir. Sí, voy a llamar a una ambulancia, no se mueva». Mientras sacaba su teléfono, varias personas comenzaron a acercarse. Una mujer mayor se arrodilló a mi lado. «Señor, ¿me escucha? ¿Sabe dónde está?» «En Sevilla, calle San Fernando. Es martes». «Perfecto. Mantenga los ojos abiertos». Entonces escuché una voz que reconocería en cualquier lugar. «Julián». Abrí los ojos por completo. Era Lucía, mi nuera desde hacía 7 años, la esposa de mi hijo Diego. Estaba de pie entre la gente con varias bolsas de compras de tiendas exclusivas. Todo en ella parecía impecable: el peinado, el maquillaje, la ropa. Me observaba desde arriba mientras yo seguía tirado en el suelo. «Lucía», susurré. «Gracias a Dios. Necesito ayuda». Ella dio un par de pasos y me miró sin mostrar la menor preocupación. «¿Qué pasó?» «Un coche me atropelló. Creo que tengo la cadera y el brazo rotos. Por favor, llévame al hospital o quédate conmigo hasta que llegue la ambulancia». La mujer que estaba a mi lado respiró aliviada. «¿Es familiar suyo? Qué bien. Puede acompañarlo en la ambulancia». Lucía la miró unos segundos y luego volvió a clavar la vista en mí. En ese instante vi algo que jamás olvidaré. No era indiferencia, era una frialdad absoluta. «Arréglatela solo, Julián. Tengo asuntos pendientes». La miré sin entender. «¿Qué acabas de decir?» «Lo que escuchaste. No es mi problema. Además, seguro no es para tanto. Siempre haces un drama de todo». «Mi cadera, mi brazo. Apenas puedo moverme. La ambulancia ya viene. No me necesitas». Hizo una breve pausa antes de añadir, con total naturalidad: «Tengo una cita en un spa dentro de 20 minutos y ya voy tarde». Por un instante pensé que había escuchado mal. «¿Prefieres ir al spa antes que ayudarme? Tú siempre dices que eres fuerte. Pasaste años trabajando como médico y resolviendo situaciones difíciles. Pues ahora resuelve la tuya». Se dio media vuelta y empezó a alejarse. «Lucía, por favor». Se detuvo solo un instante. «Y otra cosa, no le cuentes nada a Diego sobre que estuve aquí. No quiero escuchar un sermón por algo que ni siquiera me corresponde. Fue tu accidente, no el mío». Después siguió caminando sin volver la vista atrás. Las bolsas se balanceaban mientras desaparecía entre la gente. La mujer que seguía junto a mí no podía creer lo que acababa de presenciar. ¿De verdad era su nuera? Asentí lentamente. Sí, era ella. La ambulancia llegó 9 minutos después. Los paramédicos inmovilizaron mi cuerpo, me colocaron en una camilla y me trasladaron al Hospital Universitario Virgen del Rocío. El diagnóstico no dejó dudas: fractura de cadera que requería cirugía, el brazo roto en 2 partes, una conmoción leve y varios golpes importantes. Diego apareció en el hospital unas 2 horas después. Entró a la habitación completamente alterado. «Papá, ¿qué pasó?» «Un coche me atropelló mientras cruzaba la calle». «¿Cuándo ocurrió?» «Hoy, a las 3:47 de la tarde». «¿Por qué nadie me avisó?» «Cuando todo pasó ya iba camino al hospital en la ambulancia. No estaba precisamente en condiciones de llamar». Guardó silencio unos segundos y luego preguntó: «¿Alguien más lo sabe?» «Lucía». Ese era el momento perfecto para contarle la verdad. Bastaba una frase para decirle que su esposa había estado allí, que me había visto y que decidió marcharse, pero todavía no lo hice. «No», respondí, «nadie más». «Voy a llamarla». «No hace falta, seguro está ocupada». «Papá, eres parte de nuestra familia. Tiene que enterarse». Familia. Escuchar esa palabra en ese momento resultó casi irónico. Media hora después, Lucía apareció en el hospital. Seguía luciendo impecable, como si nada hubiera ocurrido. «Julián, Dios mío».
¿Qué pasó? Me sostuvo la mirada con seguridad. Sabía perfectamente que yo conocía la verdad y esperaba descubrir si iba a decirla delante de Diego. Un accidente de tráfico, respondí con calma. ¡Qué horror! ¿Estás bien? Cadera rota, brazo roto y una conmoción. Pobrecito, no te preocupes. Vamos a ayudarte en todo lo que haga falta. Cada palabra sonaba vacía. Diego la abrazó, agradecido por lo que creía una muestra de cariño, mientras yo permanecía en silencio observándolo todo. Las 2 semanas siguientes transcurrieron entre operaciones, fisioterapia y dolor constante. Me colocaron material de fijación en el brazo, y la recuperación de la cadera apenas comenzaba. Diego iba a verme todos los días. Lucía aparecía muy de vez en cuando, y, cuando lo hacía, pasaba más tiempo mirando la pantalla del teléfono que hablando conmigo. El doctor Morales, responsable de mi tratamiento y antiguo compañero de profesión, revisó mis estudios antes de sentarse junto a la cama. Julián, vas a recuperarte, pero necesitarás paciencia. La rehabilitación será larga. Calculamos al menos 6 meses de fisioterapia, quizá 1 año para volver a sentirte completamente bien. Asentí. Lo entiendo. Cuando regreses a casa necesitarás ayuda, sobre todo durante las primeras semanas. ¿Tienes alguien que pueda estar contigo? Sí, tengo un hijo y una nuera. Permanecí unos segundos en silencio antes de decidir que ya era hora de contarle al doctor Morales todo lo que había ocurrido aquel martes, incluido el momento en que Lucía me vio tirado en la calle, y decidió darse la vuelta para marcharse. Me dejó allí, completamente solo. El doctor Ortega no podía creer lo que acababa de escuchar. Fernando, eso es gravísimo. Negarle ayuda a una persona en esa situación es algo muy serio. ¿Has pensado en tomar acciones legales? Negué con la cabeza. No quiero llevar esto por ese camino. Entonces, ¿qué piensas hacer? Algo mucho más efectivo. Durante las 2 semanas que pasé en el hospital, tuve tiempo de sobra para pensar. Cada día repasaba lo ocurrido una y otra vez, hasta que todo empezó a encajar. Recordé que, 5 años antes, había prestado 80,000 euros a mi hijo Álvaro y a su esposa Carmen para que pudieran dar la entrada de su casa. Siempre prometían que empezarían a devolver el dinero más adelante, pero ese momento nunca llegó. También recordé que mi testamento dejaba prácticamente todo mi patrimonio a Álvaro. Mi vivienda, valorada en unos 350,000 euros. Mis ahorros, cercanos a los 180,000. Mis inversiones, alrededor de 220,000. Una vida entera de trabajo. Y recordé otra cosa. Cada vez que había dinero de por medio, Carmen se mostraba amable, cercana y atenta. Pero cuando se trataba de dedicar tiempo, esfuerzo o un mínimo gesto de humanidad, esa actitud desaparecía por completo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Cuando recibí el alta médica, Álvaro insistió en llevarme a su casa. Papá, no puedes quedarte solo con la cadera así. Ven con nosotros unas semanas. Tenemos una habitación para ti y vamos a cuidarte. Sabía perfectamente lo que significaban esas palabras. Álvaro haría todo lo posible. Carmen haría exactamente lo imprescindible. Acepto, respondí, solo hasta que pueda volver a valerme por mí mismo. El primer día dejó claras las reglas. Fernando, para que lo tengas presente. Álvaro trabaja todo el día y yo también tengo mi agenda. Si necesitas algo, la mayor parte del tiempo tendrás que resolverlo por tu cuenta. Resolverlo por tu cuenta. La misma frase. Las mismas palabras. Durante las 3 semanas siguientes permanecí en la habitación de invitados. Álvaro me ayudaba antes de ir al trabajo y al regresar por la noche. Carmen evitaba entrar casi siempre, y yo aproveché cada minuto. Llamadas, papeles, decisiones. La primera llamada fue para mi abogado. Señor Navarro, necesito modificar mi testamento cuanto antes. ¿Qué cambios desea hacer? Todos. Hubo un breve silencio. ¿Quiere excluir a su hijo? No exactamente. Quiero asegurarme de que mi patrimonio no termine en manos de su esposa. Le conté todo lo ocurrido desde el accidente. Cuando terminé, guardó unos segundos de silencio. Entiendo perfectamente su decepción, Fernando. Pero, ¿está seguro de querer hacer un cambio tan importante? Completamente. ¿Cómo desea repartir la herencia? Álvaro recibirá únicamente 100,000 euros mediante un fideicomiso personal. Nadie más podrá disponer de ese dinero. Todo el resto irá destinado a varias organizaciones dedicadas a la investigación médica y al apoyo de personas que han sufrido accidentes. Prefiero que mi patrimonio ayude a quienes realmente lo necesitan. Entendido, prepararé toda la documentación. La segunda llamada fue para un investigador privado.
Necesito localizar pruebas sobre una persona. ¿Quién es? Carmen Jiménez. ¿Qué debo averiguar? Quiero demostrar que estuvo en la calle San Fernando el día de mi accidente, entre las 3 y las 5 de la tarde. El trabajo fue sorprendentemente rápido. 3 días después recibí el informe. Señor Fernando, hemos localizado imágenes de cámaras de seguridad de un comercio cercano. En ellas aparece Carmen caminando por esa calle pocos minutos después del accidente. Sentí que todo empezaba a encajar. ¿Hay algo más? Sí. También encontramos a la mujer que permaneció junto a usted mientras esperaba la ambulancia. Está dispuesta a declarar que usted pidió ayuda a Carmen y que ella decidió marcharse. Perfecto. Reúna toda la documentación. La tercera llamada fue a un despacho especializado en recuperación de deudas. Tengo un préstamo pendiente de hace 5 años, 80.000 euros. ¿Existe un contrato firmado? Sí. Especifica claramente que era un préstamo, no una ayuda familiar, e incluye las condiciones de devolución. En ese caso podemos iniciar el procedimiento. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Está completamente seguro? Se trata de su propio hijo. Sí, estoy completamente seguro. 3 semanas después, regresé a mi casa. Seguía utilizando muletas y aún tenía dolores constantes, pero ya podía moverme con cierta independencia. Álvaro me ayudó con la mudanza. Carmen ni siquiera apareció. ¿Seguro que podrás arreglártela solo?, preguntó mi hijo. Todo está organizado. El fisioterapeuta vendrá varias veces por semana, tengo ayuda para la limpieza y el supermercado hace las entregas en casa. Estaré bien. Prométeme que me llamarás si necesitas cualquier cosa. Lo haré. 2 días más tarde, Álvaro y Carmen recibieron la primera carta enviada por el despacho de abogados. Se les informaba oficialmente del préstamo pendiente y se les reclamaba la devolución íntegra del capital, junto con los intereses establecidos en el contrato. Disponían de 30 días para cumplir con la obligación antes de que comenzaran los siguientes pasos previstos por la ley. Aquella misma noche sonó mi teléfono. Era Álvaro. Su voz reflejaba desconcierto. «Papá, ¿qué significa esta carta?» Significa exactamente lo que dice. ¿Nos estás reclamando el dinero? Sí. Pero siempre pensé que aquello había sido una ayuda familiar. No. Existe un contrato firmado por los dos. En él figura claramente que era un préstamo y que debía devolverse. Han pasado 5 años sin un solo pago. Hubo unos segundos de silencio. Pero somos familia. Respiré hondo antes de responder. Álvaro, necesito hacerte una pregunta. Dime, ¿Carmen te contó alguna vez que estuvo conmigo el día del accidente? El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. ¿Qué estás diciendo? 5 minutos después de que un coche me atropellara, tu esposa pasó por allí. Yo estaba tirado en el suelo, con varias fracturas. Le pedí ayuda. Mi voz seguía siendo tranquila. ¿Y sabes qué hizo? No respondió. Me dijo que me las arreglara solo, porque tenía una cita y no quería llegar tarde. Eso no puede ser cierto. Tengo grabaciones de cámaras de seguridad. Hice una pausa. También tengo testigos dispuestos a declarar exactamente lo que ocurrió aquel día. Todo estaba respaldado con pruebas. Elena jamás haría algo así, dijo Gabriel. Entonces pregúntaselo. Pregúntale si estuvo en la calle San Fernando aquel 15 de octubre, alrededor de las 4 de la tarde. Durante unos segundos solo escuché voces al otro lado del teléfono. Gabriel hablaba con ella. Cada vez levantaba más la voz. Elena respondía intentando justificarse. Finalmente volvió a tomar el teléfono. Dice que sí estuvo allí, pero asegura que no te reconoció. Afirma que no sabía que eras tú. Respiré lentamente. Eso no es cierto. Me llamó por mi nombre. Dijo, Ricardo. Sabía perfectamente quién era. Pregúntale también eso. Volvió a alejarse del teléfono. Más silencio, más discusión. Cuando regresó, su voz ya no sonaba igual. Ahora dice que entró en pánico, que no supo cómo reaccionar. Claro que sabía qué hacer. Decidió seguir con sus planes mientras yo permanecía en el suelo esperando ayuda. Gabriel guardó silencio. ¿Y todo esto termina porque le estás reclamando un préstamo de hace 5 años? No, esto ocurre porque estoy exigiendo el cumplimiento de una deuda que existe desde hace 5 años. Son 2 cosas muy distintas. Pero nosotros no tenemos esa cantidad. Entonces tendrán que encontrar una solución, vender algo, refinanciar, pedir financiación, lo que consideren necesario. El contrato existe y se va a cumplir. Después de decir eso, terminé la llamada. Una semana más tarde, recibieron otra notificación. Esta vez procedía del despacho que había preparado mi nuevo testamento. En ella se informaba que había actualizado mi última voluntad,
Gabriel seguiría recibiendo una parte de la herencia mediante un fideicomiso personal. El resto del patrimonio sería destinado a varias organizaciones benéficas. Elena quedaba expresamente excluida de cualquier beneficio. Aquella misma tarde, Gabriel apareció en la puerta de mi casa. Tenía los ojos enrojecidos. «Papá, por favor, no hagas esto». Lo invité a pasar. Elena reconoce que se equivocó. Fue un error terrible. La diferencia es que ese error ocurrió cuando yo más la necesitaba. Quiere pedirte perdón. Ahora. Bajó la mirada. Después de recibir la reclamación del préstamo, después de enterarse del Nuevo Testamento, justo ahora. No respondió. ¿No te parece demasiada casualidad? Pido una oportunidad para arreglar las cosas. Lo miré unos segundos. Hay una forma muy sencilla de empezar. ¿Cuál? Cumplan el contrato. Devuelvan íntegramente el préstamo pendiente y después veremos si hay algo más de qué hablar. No podemos reunir ese dinero. Entonces tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones. Mi voz permanecía tranquila. Yo también tuve que asumir las consecuencias de las de ella cuando me dejó solo, herido y sin ayuda. Pasaron 4 meses. Ni Gabriel ni Elena devolvieron el dinero. El procedimiento siguió avanzando por la vía correspondiente. Mientras tanto, Elena intentó comunicarse conmigo una y otra vez. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todos con el mismo contenido. Lo siento. Perdóname. Nunca debí actuar así. No respondí a ninguno. El testamento permaneció exactamente igual. La mayor parte de mi patrimonio seguirá destinada a organizaciones que ayudan a personas que realmente atraviesan momentos difíciles. Gabriel conservará la parte que le corresponde mediante el fideicomiso establecido para él. Elena no recibirá nada. Con el tiempo mi cadera terminó de recuperarse. Mi brazo volvió a funcionar con normalidad. Dejé las muletas atrás y pude volver a caminar sin dolor. Las heridas físicas cerraron, pero hay otras que no desaparecen con una operación ni con meses de rehabilitación. Es imposible olvidar que, cuando más vulnerable estaba, alguien de mi propia familia decidió darse la vuelta y seguir con su día como si nada hubiera ocurrido. Esa imagen nunca desapareció, y por eso tampoco cambié mi decisión. No actué por impulso, no levanté la voz, no busqué escándalos, simplemente tomé decisiones dentro de la ley, y dejé que cada persona afrontara las consecuencias de sus propios actos. Porque hay momentos que revelan quién es alguien de verdad, y, una vez que esa verdad sale a la luz, resulta imposible volver a fingir que nunca ocurrió.